Mi hermano robó mi tarjeta a las 2 de la madrugada. Mi mamá espetó, es solo un niño, estás exagerando. Yo estaba enferma en cama y respondí, tienes razón. Pero la cuenta que vació no era mía. Mi hermano de 21 años, Andrew, robó mi tarjeta de débito mientras dormía y gastó $9,000 en frivolidades. Mi madre, Sharon, lo defendió, diciendo que solo era un niño. No discutí, así que simplemente llamé al abogado testamentario y preparé una trampa que nunca vieron venir. La cuenta que vació no era mía. Era la que le costaría su herencia de $250,000. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de estar suscrito para verlo hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo todos hoy? Háganoslo saber en los comentarios. La gripe se había instalado en mis huesos con saña. Durante 2 días, había sido un montón miserable en mi sofá, envuelta en mantas, sobreviviendo a base de té y la granulada televisión diurna. A los 29 años, rara vez me enfermaba. Pero cuando lo hacía, el mundo se detenía. Mi trabajo como archivista universitaria requería una concentración meticulosa, algo imposible cuando sentía la cabeza como si estuviera rellena de algodón. Había enviado un correo electrónico a mi departamento, me había tomado la semana libre y me había rendido a la fiebre. Fue en este estado vulnerable y medio lúcido cuando sonó la primera alerta de mensaje de texto de mi teléfono en la mesa de centro. La ignoré. Luego sonó de nuevo, y de nuevo. Un insistente y rápido ding-ding que atravesó mi neblina febril. Con un gemido, me incliné, mis músculos gritando en protesta. La pantalla era un muro cegador de notificaciones de mi banco. Alerta, su tarjeta de débito ha sido utilizada para una compra de $2,450 en solo Luxury Sneakers. Alerta, su tarjeta de débito ha sido utilizada para una compra de $1,899 en la Apple Store. Alerta, su tarjeta de débito ha sido utilizada para una compra de $745 en Vibe Electronics. Alerta, su tarjeta de débito. La lista continuaba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un repentino pavor frío barrió el calor de la gripe. Me apresuré a abrir la aplicación del banco, mis dedos temblando. El saldo, que debería haber sido de poco más de $250,000, ahora era de 241,000 y pico. En el lapso de unos 90 minutos, mientras dormía, alguien había sustraído casi $9,000. Supe con una certeza que me dejó sin aliento quién había sido. Me levanté del sofá y tropecé hasta mi dormitorio, con los pies descalzos fríos sobre el suelo de madera. Mi bolso estaba en la cómoda. Lo abrí, con movimientos frenéticos, y rebusqué en su contenido. Mi tarjeta de débito personal estaba allí. Mis tarjetas de crédito estaban allí. Pero faltaba una tarjeta. La sencilla tarjeta de débito azul marino vinculada al fideicomiso del legado GM. La que guardaba en un compartimento oculto separado. La que nunca debía usarse. La habitación daba vueltas. Esto no era solo un robo. Era una catástrofe. Regresé cojeando a la sala de estar y me desplomé en el sofá. Mi respiración llegaba en jadeos cortos y agudos. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era mi madre, Sharon. Miré la pantalla, mi pulgar flotando sobre el botón de rechazar, pero sabía que tenía que contestar. Jennifer, cariño, ¿cómo te sientes? Su voz era despreocupada, excesivamente alegre. Era la voz que usaba cuando estaba a punto de pedir algo, como estaba aprendiendo, cuando estaba encubriendo a alguien. Mamá, logré decir, mi voz un graznido seco. Alguien robó mi tarjeta. Alguien robó la tarjeta del fondo fiduciario. Hubo medio segundo de silencio. Un pequeño vacío de estática. Oh, cielos, robada, ¿estás segura? Quizás solo la perdiste. Fue usada, mamá. $9,000 han desaparecido de esa cuenta. 9. Oh, Dios mío, balbuceó ella. Bueno, no te preocupes por eso, pobrecita enferma. Estoy segura de que es solo un malentendido. Escucha, la razón por la que llamo es que Andrew va a pasar por ahí. Tiene una sorpresa para ti. Es tan considerado,
solo quería animar a su hermana mayor. El pavor frío en mi pecho se solidificó en un bloque de hielo. Viene aquí. Justo está llegando ahora. Te dejo. Que te mejores, cariño. La línea se cortó. Miré el teléfono. Una sorpresa. Ni siquiera 5 minutos después, una llave raspó la cerradura de mi apartamento. Andrew, mi hermano de 21 años, entró. Una ráfaga de aire frío lo siguió. Llevaba una sudadera de diseñador nueva, de un blanco cegador, y en sus manos sostenía una pequeña bolsa de papel. Hola, Jen, dijo, mostrando una sonrisa de $1.000.000 que él no había pagado. Oí que estabas enferma. Te traje un poco de esa sopa elegante que te gusta. Lanzó la bolsa sobre la mesa de centro junto al teléfono, que todavía brillaba con las alertas de fraude. Vibraba con una energía nerviosa y frenética, sus ojos se movían por la habitación, posándose en todo menos en mí. También llevaba zapatillas nuevas. Ridículamente caras, del tipo que cuesta más que mi alquiler mensual. ¿De dónde sacaste esa tarjeta, Andrew?, pregunté. Mi voz era tranquila, pero cortó su alegría fabricada. Se congeló, su sonrisa vacilando. ¿Qué tarjeta? ¿De qué estás hablando? La tarjeta de débito de mi bolso. La que usaste para comprar esa sudadera y esas zapatillas y lo que sea que haya en la nueva bolsa de Baib que veo asomando por tu mochila. Su rostro, tan abierto y encantador un segundo antes, se endureció en una máscara petulante. No sé de qué estás hablando, se burló. Usé mi propio dinero. Mis inversiones en criptomonedas dieron sus frutos. Tus inversiones en criptomonedas, repetí secamente. Andrew, tengo las alertas. A las 2 de la mañana. Viniste aquí mientras estaba enferma y dormida y me robaste. ¿Robar? Esa es una palabra fuerte, Jen, dijo, cruzando los brazos. Intentaba parecer intimidante, pero solo parecía un niño jugando a disfrazarse con ropa que no podía permitirse. La tomé prestada. Te la iba a devolver. ¿Devolverme? ¿Devolverme $9.000 con qué, Andrew, con tus criptomonedas imaginarias? No es mi culpa que tengas todo este dinero ahí sin hacer nada, explotó de repente, su voz quebrándose. Eres un archivista. Ni siquiera haces nada. Simplemente te sientas sobre ese montón de dinero que te dejó la abuela. No es justo. Yo sí tengo un plan. Estoy construyendo una marca. Ahora estaba gritando. Su rostro enrojecido. Realmente creía en su propio derecho. Pensaba que él era la víctima. Pensaba que había robado mi dinero. La profunda y asombrosa ignorancia de sus acciones, de la línea que acababa de cruzar, me dejó sin palabras. Solo lo miré fijamente, la fiebre, la traición y la magnitud del desastre cayendo sobre mí. El fideicomiso, el abogado, la cláusula. No tenía idea de lo que había hecho. Y en ese momento, supe que no iba a discutir con él. No iba a gritar. Él quería que tratara esto como una pelea de hermanos. Quería que nuestra madre interviniera y lo suavizara todo, que me dijera que fuera amable y compartiera. Me recliné en los cojines del sofá, mi cuerpo adolorido, pero mi mente de repente aterradoramente clara. Sal de aquí, Andrew, susurré. ¿Qué, Jen? No seas así. Sal de mi apartamento y deja la sopa. Me miró, sorprendido por mi frialdad. Intentó articular una protesta más, vio la mirada en mis ojos y cerró la boca de golpe. Agarró su mochila, la bolsa de Baib se abrió y reveló una caja de un iPhone nuevo, y cerró la puerta de un portazo detrás de él. Me senté en el silencio resonante durante un minuto completo, el olor de su nueva y cara colonia flotando en el aire. Luego tomé mi teléfono, mis dedos ya no temblaban, y pasé de largo las alertas del banco. Encontré el número que buscaba, el señor Harrison, el abogado testamentario de nuestra abuela. Andrew pensaba que le había robado $9.000 a su hermana. No tenía idea de que acababa de perder $250.000. La traición fue peor que el diagnóstico en sí. Las horas posteriores a la partida de Andrew fueron un torbellino de adrenalina y enfermedad. La fiebre volvió a subir, pero esta vez se sentía diferente. Era una ira fría y clarificadora que quemaba la niebla mental. Hice 2 llamadas.
La primera fue al banco para reportar el robo de la tarjeta y hacer que la congelaran de inmediato. La mujer de la línea de protección contra fraudes fue comprensiva, su voz goteaba preocupación. Oh, pobrecita. $9.000 es una pesadilla. Iniciaremos una investigación de inmediato. ¿Cómo se usó con un PIN? Podría ser difícil, fue un miembro de la familia. Sí, dije, mi voz hueca. Lo fue, pero no quiero presentar cargos. Solo necesito que la cuenta se bloquee permanentemente. Estaba mintiendo. Por supuesto, sabía el PIN. Se lo había dado a Andrew años atrás en un momento de confianza mal depositada. Solo en caso de una emergencia absoluta, Andy, le había dicho. Si no puedes contactarme y tú o mamá están en el hospital. Incluso lo había escrito y lo había metido en su cartera, una cartera que yo le había comprado. La idea de él, enfermo de gripe, colándose en mi apartamento a las 2 de la madrugada, usando mi llave, entrando de puntillas en mi habitación y extrayendo cuidadosamente esa tarjeta de mi bolso. Me daban ganas de vomitar por una razón completamente diferente. Mi segunda llamada fue al señor Harrison. Su secretaria contestó. Harrison y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el señor Harrison, dije, mi voz más fuerte ahora. Soy Jennifer, en relación con el fideicomiso del legado GM. Ha habido una novedad. El señor Harrison, un hombre que había conocido a mi abuela durante 40 años, estuvo en la línea en menos de 30 segundos. Era todo profesionalidad, su voz aguda y precisa era un consuelo. Jennifer, suenas terrible, ¿estás bien? Tengo la gripe, señor Harrison, pero no es eso. Necesito reportar un retiro no autorizado del fideicomiso por parte del beneficiario. Hubo un profundo suspiro al otro lado de la línea. Andrew, afirmó. No fue una pregunta. Sí. $9.000 en una sola noche. Ropa de diseñador, electrónicos, frívolo por cualquier definición. Entiendo, dijo el señor Harrison. La temperatura de la llamada bajó 10 grados. Jennifer, ¿sabes lo que esto significa? Tu abuela fue específica. Era un halcón. Sé lo que significa, dije, mirando a la pared. Estoy viendo el documento del fideicomiso ahora mismo. He sido la fiduciaria durante 2 años y he protegido esto. He aguantado las insinuaciones de mamá y las rabietas de Andrew y él simplemente. Simplemente lo hizo. La cláusula de anulación, dijo el señor Harrison con gravedad. Sección 4, subsección C. Cualquier retiro fraudulento, no autorizado o frívolo hecho por el beneficiario, Andrew, antes de los 30 años, anulará inmediata e irrevocablemente todo su derecho al capital del fideicomiso. Ella me hizo leérselo a él y a Sharon cuando se ejecutó el testamento. Ambos firmaron un documento declarando que lo entendían. Lo entendieron, estuve de acuerdo, pero nunca lo creyeron. Pensaron que era un farol. Pensaron que yo solo estaba siendo egoísta. Habían olvidado una cosa crucial, Jennifer, dijo el señor Harrison, su voz endureciéndose. Olvidaron que tu abuela nunca fanfarroneaba. Y olvidaron que tú, como fiduciaria, estás legalmente obligada no a tu familia, sino al fideicomiso mismo. Tienes un deber fiduciario de ejecutar su testamento exactamente como fue escrito. ¿Qué hago ahora?, pregunté. No haces nada. Descansas. Superas la gripe. Yo, mientras tanto, presentaré una petición ante el Tribunal Testamentario para notificarles del incumplimiento del fideicomiso. Citaré judicialmente los registros bancarios y los recibos de las tiendas, lo cual será fácil de conseguir. Luego programaremos una reunión contigo, con Andrew y con tu madre. Hizo una pausa. Quiero que estés preparada, Jennifer. No reaccionarán bien. Lo sé, dije. Gracias, señor Harrison. Colgué y me dejé caer de nuevo en los cojines. Lo habían olvidado. Habían olvidado quién era mi abuela. Pensaban que era solo una dulce anciana que les dejó algo de dinero. Olvidaron que era la mujer que construyó un imperio inmobiliario de la nada, que podía detectar a un mentiroso a una milla de distancia, y que amaba a su familia pero no era ciega a sus defectos. Y definitivamente habían olvidado que yo era su nieta. El resto del día fue tranquilo.
Mi teléfono vibraba con mensajes de mi madre. Andrew está muy molesto. Realmente heriste sus sentimientos, Jennifer, seguido de, dijo que te iba a devolver el dinero. Ya sabes cómo es con sus proyectos. Deberías apoyarlo más. Y finalmente, es solo un niño, Jen. Tú tienes tanto y él no tiene nada. Necesitas dejar de exagerar y llamarlo. Leí cada mensaje, mi pulgar trazando la pantalla, y no sentí nada. El grifo emocional que había pasado toda mi vida dejando abierto para ellos, el que derramaba empatía, excusas y mis propios ahorros para cubrir sus emergencias, se había secado. Es solo un niño. Un niño de 21 años que acababa de cometer hurto mayor. Mi madre, Sharon, fue la arquitecta de esto. Andrew era solo su obra maestra de derecho adquirido. Recordé cada vez que me había pedido prestados unos cientos para cubrir la factura de su tarjeta de crédito. Cada vez que me había convencido de cofirmar un contrato de arrendamiento que él eventualmente rompería. Solo necesita un poco de ayuda para ponerse en pie, cariño. Es mucho más difícil para los hombres jóvenes en estos días. Esta vez era diferente. No iba a llamar. No iba a arreglar las cosas. Iba a seguir las instrucciones del fideicomiso. Iba a cumplir con mi deber. Pensaban que yo era solo la hermana mayor tranquila y tímida, la archivista aburrida. Pensaban que era débil. Pero habían olvidado una cosa crucial. Una archivista sabe exactamente dónde está cada documento, entiende cada encuadernación, y sobre todo, respeta la naturaleza permanente e inalterable de la palabra escrita. Mi abuela, Grace, fue la roca de mi vida. Mientras mi madre Sharon era un torbellino de drama emocional e inestabilidad financiera, Grace era el centro tranquilo y estable. Después de que mi padre se fuera, Sharon nos mudó con Grace por solo unos meses. Nunca nos fuimos. La casa de Grace, una robusta casa victoriana que compró con su propio dinero, se convirtió en mi santuario. Fue ella quien me inculcó el amor por la historia, por los libros, por el poder silencioso de los hechos. Me enseñó a ser meticulosa, a ser responsable y a desconfiar del encanto sin sustancia. El encanto es barato, Jennifer, decía, mirándome por encima de sus gafas. Pero la integridad, eso no tiene precio. Y tu madre compra el encanto a crédito. Grace vio la permisividad de Sharon con Andrew desde el día en que nació. Él era el niño, la segunda oportunidad, el niño dorado. Mientras a mí me daban tareas y se esperaba que consiguiera un trabajo a tiempo parcial a los 16, a Andrew se le daba. Bueno, todo lo que quería. Cuando rompió la ventana de un vecino, Sharon les dijo que yo debía haberlo distraído. Cuando suspendió sus clases, Sharon culpó a los profesores. Cuando obtuvo su primera tarjeta de crédito y la agotó en una semana, Sharon vino a mí llorando, rogándome que lo cubriera para que su futuro no se arruinara. Yo tenía 23 años, trabajando en mi primer empleo, y vacié mis ahorros para pagar sus vaqueros de diseñador y videojuegos. Tú eres la responsable, Jen, decía Sharon, como si fuera un cumplido. Eres mi roca. Pero una roca es solo algo sobre lo que pararse. Con el tiempo, se desgasta. Mi abuela lo vio todo y trató de protegerme. Pagó directamente mi educación universitaria, enviando los cheques de la matrícula directamente a la oficina del ecónomo para que Sharon no pudiera pedir prestado ni un centavo. Y cuando enfermó, nos llamó a mí y al señor Harrison a su lecho. No a Sharon, no a Andrew. A mí. Está todo en el fideicomiso, Jennifer, había susurrado, su mano frágil en la mía. $250,000 para Andrew. Pero tú, mi querida, eres la fiduciaria. Eres el dragón en la puerta. No puede tocar un centavo hasta que tenga 30 años, a menos que sea para gastos educativos verificados o un pago inicial para una residencia principal. Y tú, y solo tú, apruebas el retiro. Abuela, eso es. Eso es demasiada responsabilidad, había balbuceado. No, dijo ella, su voz repentinamente fuerte. Es la cantidad perfecta de responsabilidad para ti, y es la única manera de que él pueda aprender. Tu madre intentará engatusarte para sacártelo. Él intentará hacerte sentir culpable. No los dejes. Los documentos son tu escudo. Úsalos. Y luego me había dedicado una sonrisa débil y astuta.
Y lee la sección 4C con mucho cuidado, querida. Es mi pequeña póliza de seguro. Contra ellos. Murió 2 días después. El día de la lectura del testamento fue una actuación que nunca olvidaré. Sharon y Andrew se sentaron en la lujosa oficina del señor Harrison, vibrando de anticipación. Cuando leyó que la casa y la mayor parte de los activos líquidos se donaban a la Sociedad Histórica de la Universidad, el rostro de Sharon se puso blanco. Cuando leyó que se establecía un fideicomiso de $250,000 para Andrew, recuperó el color. Y cuando leyó que yo, Jennifer, era la única fiduciaria, su mandíbula cayó. ¿Ella? Pero si ella solo. Ella no sabe nada de dinero, protestó Sharon. Al contrario, dijo el señor Harrison con frialdad. Las notas de su madre indican que Jennifer es la única que sabe algo sobre responsabilidad. Y luego, la cláusula de anulación. La leyó en voz alta. El denso e inquebrantable lenguaje legal que detallaba cómo cualquier retiro no autorizado, frívolo o fraudulento por parte de Andrew anularía todo el fideicomiso. Andrew había estado enviando mensajes de texto, sin siquiera escuchar. Pero Sharon escuchó, y vi en sus ojos que no oyó una advertencia. Oyó un desafío. Pensó que podría encontrar una manera de evitarlo. Pensó que podría trabajar en mí, su roca, y desgastarme. Durante 2 años, lo había intentado. Cada pocas semanas, había una nueva idea de negocio de Andrew, el aspirante a operador de criptomonedas. Solo necesita una pequeña inversión, y en $10,000. Puede convertirlos en 100,000. El fideicomiso lo prohíbe, mamá. Es frívolo. No es frívolo. Es su futuro. Solo estás celosa. Siempre has estado celosa de su potencial. Las discusiones eran agotadoras. Me minaban. Empecé a guardar la tarjeta de débito del fideicomiso, que solo había usado una vez para pagar una única factura de matrícula verificada, en una parte oculta de mi cartera, aterrorizada de que uno de ellos intentara tomarla. Pero nunca imaginé que Andrew se colaría en mi casa mientras estaba enferma y lo haría. Ahora, 3 días después del robo, finalmente había superado la gripe. Mi justa ira se había enfriado y se había asentado en una resolución dura y tranquila. El apartamento estaba limpio y había desinfectado todo lo que Andrew había tocado. Estaba sentada en mi escritorio antiguo, una de las pocas cosas que mi abuela me había dejado personalmente, cuando mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del señor Harrison. Asunto: reunión programada. Jennifer, he recibido los extractos bancarios y los registros de transacciones. Las compras son flagrantes. He programado una reunión en mi oficina para mañana, viernes, a las 10 de la mañana. He convocado a tu madre y a tu hermano. Su asistencia es obligatoria. Por favor, sé puntual. Cerré el portátil. Sentí una extraña calma hueca. Esto ya no se trataba solo de las ideas de negocio de Andrew. Se trataba de Sharon. Ella era la verdadera antagonista. Andrew era solo su arma mal apuntada. Era agente inmobiliaria, una profesión construida sobre un alto brillo y convencer a la gente de comprar cosas que no podían permitirse. Le había vendido a Andrew una fantasía de una vida sin consecuencias. Y había estado tratando de hacerme pagar la comisión. Pensé en ella al teléfono, su voz tan despreocupada. Andrew va a pasar por ahí. Tiene una sorpresa para ti. Ella lo sabía. Debía haberlo sabido. Probablemente fue ella quien lo animó, quien le dijo qué tarjeta tomar. Está bien, cariño, podía oírla decir. Es tu dinero de todos modos. Y en solo está siendo difícil. Tómalo y devuélveselo. Ya se le pasará. Pensaban que esto era otro drama familiar que podían ganar gritando más fuerte, haciéndome sentir la mayor culpa. No se daban cuenta de que esto ya no era una discusión familiar. Era un procedimiento legal. Y yo ya no venía como su hija o su hermana. Venía como la fiduciaria del fideicomiso del legado GM. El cambio de víctima pasiva a estratega activa fue tan simple como cambiarme de ropa. El jueves, era un desastre agripado en una bata de baño. El viernes por la mañana, era un archivista en una misión.
Me vestí con mi atuendo de trabajo, una blusa de seda planchada, pantalones gris oscuro y una chaqueta negra. Me recogí el pelo en un moño apretado y severo. Parecía, pensé con una sonrisa sombría, exactamente como mi abuela. Pasé la hora antes de la reunión preparándome. Mi investigación no fue difícil. El señor Harrison ya se había encargado de la parte legal, citando los registros. Mi trabajo era ensamblar la narrativa. Como archivista, mi superpoder es la organización. Encuentro patrones en el caos. Tomo cajas dispares y desordenadas de información y construyo una historia clara y factual. Fui a mi archivador. De una caja cerrada con llave, saqué el archivo marcado como Fideicomiso GM. Dentro había una copia impecable de tapa dura del propio documento del fideicomiso. Coloqué pestañas adhesivas en 3 páginas clave, la página que me nombraba como fiduciaria y describía mi deber fiduciario, la página que detallaba los únicos usos aprobados para los fondos, educación, residencia principal, y, por supuesto, la sección 4C, la cláusula de anulación. A continuación, inicié sesión en mi portátil. El señor Harrison me había enviado los registros bancarios. Los imprimí. El derroche de $9.000 era aún más insultante en blanco y negro. $2.450 en solo Luxury Sneakers. Una búsqueda rápida reveló que esto era por 2 pares de zapatillas de edición limitada. $1.899 en la Apple Store, un nuevo iPhone 15 Pro Max. $745 en Vibe Electronics, un televisor 4K de 50 pulgadas. $1.200 en Luzmen, la sudadera, más varios otros artículos. Y así sucesivamente, hasta una cena de $350 en un asador de lujo. Esto no era un niño cometiendo un error. Esto fue un derroche calculado y decadente. Había tratado el fondo fiduciario como un premio de lotería. Luego profundicé más. Abrí mi archivo familiar de los últimos 2 años. Desde que Sharon había comenzado su campaña de acoso financiero, había estado llevando registros. Imprimí el correo electrónico de ella fechado hace 6 meses con el asunto La gran idea de Andrew, donde describía su plan de criptomonedas y pedía un préstamo de $10.000 del fideicomiso. Imprimí mi respuesta, donde había adjuntado un PDF de la cláusula de gastos frívolos del fideicomiso y denegado formalmente la solicitud. También imprimí los intercambios de mensajes de texto. Sharon, Jen, el coche de Andrew se ha estropeado. Necesita $1.500 para la reparación. Por favor, cariño. Solo esta vez. Yo, mamá, el fideicomiso no puede pagar eso. Puedo enviarte $200 de mi cuenta personal para ayudar. Sharon, no tienes corazón. Dejarías a tu hermano tirado. Tenía una carpeta entera de estos. No se trataba solo del robo de Andrew. Se trataba de demostrar un patrón de comportamiento. Se trataba de probar más allá de toda duda que tanto Andrew como Sharon eran plenamente conscientes de las reglas del fideicomiso. Lo sabían. Simplemente no les importaba. Pensaban que las reglas no se aplicaban a ellos. Esta era mi trampa inteligente. La ventaja que mi abuela me había dado. No era solo la cláusula en sí. Era la prueba de que sabían que la cláusula existía y eligieron ignorarla. El robo no fue solo impulsivo. Fue premeditado. Andrew no se topó con la tarjeta. La había estado buscando. Y Sharon había sido su observadora. Reuní todos los papeles, el documento del fideicomiso, los extractos bancarios, los recibos de las tiendas que el señor Harrison había adquirido y mis propias impresiones de nuestras conversaciones pasadas. Perforé todo y lo coloqué en una elegante carpeta negra de 1 pulgada. En el lomo, imprimí una etiqueta simple, violación del fideicomiso 4C. Mientras cerraba la carpeta, sentí una profunda sensación de calma. Esta era mi armadura, mi escudo. En un archivo, el documento es la última palabra. No le importan tus sentimientos. No le importan tus excusas. Simplemente es. Los hechos son inmutables. Miré el reloj. 9:30 de la mañana. Hora de irse. Salí de mi apartamento, mis tacones resonando en el suelo de madera. Ya no era una víctima. Ya no era la roca. Era la ejecutora.
Mi abuela me había encomendado una última y difícil tarea, proteger su legado de las mismas personas que amaba. Y mientras conducía hacia la oficina del señor Harrison, sentí el peso de su convicción asentarse sobre mis hombros. No estaba haciendo esto solo por mí. Lo estaba haciendo por ella. Estaba honrando su último deseo. La investigación había terminado. La confrontación estaba a punto de comenzar. La oficina del señor Harrison estaba en el piso 14, un mundo silencioso con paneles de madera que olía a libros viejos y café caro. Su secretaria, una amable mujer mayor llamada señora Davis, me dedicó una sonrisa triste y cómplice. «Ya están en la sala de conferencias, querida», susurró. «El señor Harrison te está esperando». Empujé la pesada puerta de roble. La sala estaba dominada por una larga y pulida mesa de caoba. El señor Harrison estaba sentado a la cabeza, una imagen de autoridad legal. Y en el lado opuesto, pareciendo pequeños y fuera de lugar, estaban Sharon y Andrew. Sharon iba vestida con su mejor atuendo de agente inmobiliaria, un traje de chaqueta rojo brillante que parecía gritar, «Estoy al mando». Pero su rostro estaba pálido y sus dedos destrozaban nerviosamente un pañuelo de papel en su regazo. Andrew estaba encorvado en su silla, vistiendo una de sus nuevas sudaderas de diseñador, con los brazos cruzados, mirando hosco a la mesa. Levantó la vista cuando entré, sus ojos abiertos con una mezcla de desafío y, por primera vez, un destello de miedo. «Jennifer, gracias por venir», dijo el señor Harrison, su voz resonando en la silenciosa habitación. «Por favor, siéntate». Tomé el asiento directamente frente a ellos, a la derecha del señor Harrison. Coloqué mi carpeta negra sobre la mesa con un golpe sordo, silencioso y definitivo. El sonido resonó ligeramente. Andrew se estremeció. Los ojos de Sharon se entrecerraron, fijándose en el lomo de la carpeta. «Ahora», comenzó el señor Harrison, entrelazando los dedos. «Estamos aquí para discutir un asunto grave». En la noche del 28 de octubre, se retiró una suma total de $9.194 del fideicomiso del legado GM a través de la tarjeta de débito del fideicomiso. «Fue un malentendido», interrumpió Sharon de inmediato, su voz aguda y tensa. Andrew iba a devolverlo todo. Solo se entusiasmó un poco con una inversión. Jennifer lo sabe. Solo está siendo vengativa porque siempre ha estado celosa de él. No dije nada. Simplemente abrí mi carpeta. «Sharon, debo pedirle que guarde silencio hasta que haya terminado», dijo el señor Harrison, su tono gélido. «Esto no es una discusión familiar. Es una revisión legal de un incumplimiento de fideicomiso». Andrew, dijo, fijando a mi hermano con la mirada. «¿Tomaste o no tomaste la tarjeta de débito del bolso de tu hermana e hiciste estas compras?» Andrew se hundió más en su silla, su rostro enrojeciendo. «Ella no la estaba usando», murmuró. «Es mi dinero de todos modos. La abuela me lo dejó a mí». «Incorrecto», dije. Mi voz era baja y clara, y silenció la habitación. Ambos me miraron fijamente. «¿Qué dijiste?», espetó Sharon. Pasé a la primera pestaña de mi carpeta. «Dije, incorrecto», repetí, mirando directamente a Andrew. «La abuela no te dejó ningún dinero. Dejó dinero en un fideicomiso. Un fideicomiso que estoy legalmente obligada a administrar según sus instrucciones explícitas por escrito. No es tu dinero. Es el dinero del fideicomiso. Y tú, como beneficiario, tienes cero acceso a él hasta que tengas 30 años, a menos que yo apruebe un retiro para educación o vivienda. Esa es la ley. No te atrevas a citarnos la ley, Jennifer». Sharon se levantó, su silla raspando hacia atrás. «Esto es un asunto familiar. Estás tratando de robar la herencia de tu hermano». «Al contrario, Sharon», intervino el señor Harrison, su voz afilada como una navaja. «Jennifer es la única persona en esta habitación que protege esa herencia. O más bien, lo era». Recogió un fajo de papeles. «Estos son los extractos bancarios, y estos son los recibos de las tiendas. Solo Luxury Sneakers. Luzmen. Andrew, ¿categorizarías estas compras como gastos educativos?» Andrew no dijo nada. Solo miraba sus nuevas y muy caras zapatillas.
Esto es ridículo, resopló Sharon, volviendo a sentarse. Así que cometió un error. Es solo un niño. Se disculpará. Devolveremos el dinero y puedes simplemente descongelar la tarjeta. Jennifer, díselo. Diles que lo devolveremos. Yo conseguiré un préstamo. No importa, dije suavemente. ¿Qué quieres decir con que no importa?, exigió ella. Pasé a la segunda pestaña de mi carpeta y la deslicé sobre la mesa hacia ellos. Era la impresión del correo electrónico de hace 6 meses. Mi correo electrónico negando formalmente su solicitud de dinero para criptomonedas, con la cláusula relevante del fideicomiso adjunta. Conocían las reglas, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Sabían que el fideicomiso prohibía los gastos frívolos. Sabían que yo, como fiduciaria, ya había negado este tipo exacto de retiro, y lo hicieron de todos modos. Eso hace que este error, como lo llamas, no sea solo un error. Lo convierte en fraude. La palabra fraude quedó suspendida en el aire. La cabeza de Andrew se levantó de golpe. Sharon se puso blanca. «¿Fraude?», susurró. «No lo harías. No enviarías a tu propio hermano a la cárcel, ¿verdad?» «No tengo que hacerlo», dije. Pasé a la última pestaña de mi carpeta. La deslicé hacia afuera. Una sola página impecable. Todavía se están olvidando de la abuela. Pensaron que esto se trataba de mí. Pensaron que solo tenían que intimidarme. Se olvidaron de la sección 4C. Empujé la página frente a ellos. «Señor Harrison», dije, «¿podría por favor leer la cláusula de anulación, la que les leyó hace 2 años, la que ambos firmaron un documento reconociendo?» El señor Harrison se puso las gafas. Recogió la página. Mientras leía el denso e implacable texto legal, cualquier retiro fraudulento, no autorizado o frívolo anulará inmediata e irrevocablemente todo su derecho al capital del fideicomiso. Todo el color desapareció del rostro de Sharon. La boca de Andrew se abrió. Finalmente lo estaba entendiendo. «Espera, anular», balbuceó Andrew, sus ojos desorbitados por el pánico. «¿Anular qué? ¿Como los 9.000? «No, Andrew», dije, cerrando mi carpeta. «Anular todo. El $250,000. Todo. Se ha ido». La reacción de Sharon fue aterradora. Un sonido bajo y ahogado salió de su garganta. «No», susurró. «No, estás mintiendo. Eso no es real. Es un farol. Es solo una táctica de miedo que la abuela preparó. Señor Harrison, dígale que no puede hacer esto». «Señora Stone», dijo el señor Harrison, su voz teñida de lástima. «Soy yo quien redactó este documento a petición de su madre. Puedo asegurarle que no es un farol». A partir de las 2:05 de la madrugada del 28 de octubre, en el momento en que se aprobó la primera transacción no autorizada, Andrew perdió toda su herencia. Como fiduciaria, Jennifer no tiene más opción que ejecutar esta cláusula. Si no lo hiciera, ella misma estaría incumpliendo su deber fiduciario. La habitación quedó en silencio. Andrew parecía que iba a vomitar. Sharon solo miraba el documento, su mundo entero colapsando visiblemente. La agente inmobiliaria pulida y manipuladora había desaparecido, reemplazada por una mujer desesperada y acorralada. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», susurró Andrew, su voz temblando. «¿A dónde? ¿A dónde va el dinero?». «Según las instrucciones de su abuela», dijo el señor Harrison. «El capital total del fideicomiso, menos los 9.000 que robaste, se liquidará y transferirá de inmediato. La suma total será donada al Fondo de Preservación Histórica Grace M en la universidad. El mismo que Jennifer ayuda a administrar». «Así que eres tú», chilló Sharon, poniéndose de pie de un salto y apuntándome con un dedo tembloroso. «Tú lo robaste, le tendiste una trampa, lo preparaste para poder quedarte con todo el dinero para tus libros viejos y polvorientos». Sus amenazas estaban tan mal ejecutadas, tan sin sentido, que casi sentí lástima por ella. «No recibo ni un centavo, mamá», dije, levantándome. «Soy una empleada asalariada de la universidad. Este dinero va al fondo, no a mí.
Se usará para restaurar edificios históricos, justo como la abuela siempre quiso. No obtengo nada. Y él obtiene exactamente lo que se merece. Ambos lo hicieron. Pensaron que eran muy listos. Pensaron que podían romper las reglas, pero simplemente olvidaron cuáles eran las reglas. Recogí mi carpeta. Señor Harrison, creo que mi trabajo aquí ha terminado. He cumplido con mi deber como fiduciaria. Efectivamente, Jennifer, dijo, asintiendo. Un trabajo ejemplar. Caminé hacia la puerta, mis tacones resonando. Jennifer, espera, gritó Sharon, su voz quebrándose en un sollozo desesperado. Por favor, no puedes dejar que esto suceda. Es tu hermano. Es solo un niño. Arruinarás su vida. Me detuve en la puerta, con la mano en el pomo. Me volví para mirarlos. Andrew estaba llorando, lágrimas gordas y silenciosas rodando por sus mejillas. Sharon era un completo desastre, su máscara de superioridad hecha añicos. Él arruinó su propia vida, mamá, dije, mi voz fría y final. Y tú le diste las llaves para hacerlo. Las consecuencias son suyas para compartir. Abrí la puerta y salí, dejándolos solos en la sala de conferencias con las ruinas de su codicia. Pensé que salir de esa oficina sería el final. Pensé que la fría y dura finalidad de la ley sería suficiente. Estaba equivocada. Las siguientes 48 horas fueron un asedio. Mi familia, resultó, no respetaba la ley. Solo respetaban la influencia. La primera andanada fue de Sharon. Entró en modo de desesperación total. Los mensajes de texto y de voz comenzaron antes incluso de que llegara a casa. Fueron una progresión rápida a través de las etapas de su duelo manipulador. Primero vino la negociación. Jen, cariño, he hablado con Andrew. Va a venderlo todo. Las zapatillas, el televisor. Podemos recuperar la mayor parte del dinero. Si le mostramos al señor Harrison que lo estamos arreglando, puede revertirlo. Llámalo. Dile que fue un error. Lo borré. El señor Harrison no podía revertir un fideicomiso irrevocable. Luego vino la culpa. No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia después de todo lo que he hecho por ti. Te di un techo. Tu abuela se avergonzaría de ti, Jennifer. Se estaría revolviendo en su tumba. Esto me hizo reír. Un ladrido corto y amargo. Mi abuela estaría aplaudiendo. Finalmente llegaron las amenazas. Recibirás noticias de mi abogado. Esto es un robo. Le tendiste una trampa. Conspiraste con Harrison para robar ese dinero. Te llevaré a los tribunales. Le diré a todo el mundo lo que hiciste. Estarás arruinada. Esto, sabía, era su bravuconería de agente inmobiliaria. No tenía abogado. No podía permitírselo. Andrew, mientras tanto, intentaba una táctica diferente. Intentaba apelar a la hermana mayor a la que le había robado. Sus mensajes eran patéticos. Jen, lo siento mucho. La he fastidiado. Realmente la he fastidiado. Mamá se está volviendo loca. Por favor, haré cualquier cosa. Conseguiré un trabajo. Te lo devolveré. Lo juro. No dejes que me quiten mi futuro. Por favor, Jen. Eres la única que puede arreglar esto. Eres la única que puede arreglar esto. El viejo estribillo familiar. Toda mi vida, había sido la que arreglaba los problemas de la familia, la responsable, la que limpiaba sus desastres. Simplemente no podían comprender que ya había terminado. Puse mi teléfono en silencio. La verdadera escalada llegó al día siguiente. Estaba en el trabajo, inmersa en los archivos de la universidad, catalogando un conjunto de cartas del siglo XIX. Los archivos son mi santuario, una bóveda de hechos con clima controlado e insonorizada. Nadie podía llegar a mí allí, o eso pensaba. Sonó el teléfono de mi oficina. Era la recepción. Señorita Stone, su madre está aquí. Parece muy alterada. Se me heló la sangre. No puede estar aquí, Bárbara. Esta es un área segura. Se lo dije,
Pero está montando una escena en la biblioteca principal. Exige verla. Suspiré, pellizcándome el puente de la nariz. Voy para allá. Salí al gran salón principal de la biblioteca, parecido a una catedral, y allí estaba ella, Sharon. Su traje de chaqueta rojo estaba arrugado, su maquillaje corrido y su pelo desordenado. Estaba de pie en el mostrador principal de circulación, gritándole a un pobre estudiante trabajador. Sé que está ahí dentro. Dile que salga. ¿Es mi hija? Mamá, dije, mi voz resonando en el vasto espacio. Se dio la vuelta. En el momento en que me vio, su rostro se descompuso y se lanzó a su actuación final y más poderosa, el colapso público. Jennifer, gimió, corriendo hacia mí y agarrándome de los brazos. Los estudiantes levantaron la vista de sus libros. Jennifer, tienes que detener esto. Nos estás destruyendo. Estás destruyendo a tu hermano. Mamá, estás montando una escena, dije, mi voz baja, tratando de liberar mis brazos. Tienes que irte. Este es mi lugar de trabajo. No me importa. No me iré hasta que arregles esto, sollozó, aferrándose a mí. Es un buen chico, Ian. ¿Él solo? Cometió un error. No puedes arruinar toda su vida por un error. Y ahí estaba. La palabra que lo había protegido toda su vida, el borrador mágico para todas sus transgresiones. No era un criminal. Solo era un niño que cometió un error. Dejé de tirar. Miré a mi madre directamente a los ojos. Su rostro era una máscara de trágica desesperación. Pero sus ojos eran duros y calculadores. Estaba usando todo esto. La humillación pública, las lágrimas. Estaba tratando de quebrarme. Un error, dije, mi voz tranquila pero audible, es derramar una taza de café. Un error es olvidar pagar una factura. Colarse en la casa de tu hermana, robar su tarjeta de débito y gastar $9.000 en artículos de lujo no es un error. Es un crimen. ¿Cómo te atreves, siseó, sus lágrimas secándose milagrosamente? Y no soy yo quien está arruinando su vida, continué, mi voz fortaleciéndose. Eres tú. Eres tú quien le dijo que tenía derecho a ese dinero. Eres tú quien le dijo que las reglas no se aplican a él. ¿Eres tú quien le dijo que viniera a mi apartamento, no es así? Probablemente le dijiste qué tarjeta tomar. Pensaste que eran mis ahorros personales, ¿verdad? Pensaste que simplemente me derrumbaría y lloraría y prometerías pagarme más tarde. No tenías idea de que le estabas diciendo que activara un documento legal que firmaste hace 2 años. Su rostro se quedó sin expresión. El shock de ser vista tan a fondo, tan precisamente, la silenció. El caso está armado, mamá. El señor Harrison presentó la petición. Está hecho. Activaste la cláusula de anulación. Tú hiciste esto, no yo. Me volví hacia el estudiante trabajador. Por favor, llame a seguridad del campus. Mi madre está invadiendo la propiedad. Tú. No lo harías, susurró, su voz temblando de genuino shock. Mírame. Le di la espalda y caminé de regreso hacia las puertas seguras del archivo. No miré hacia atrás, ni siquiera cuando la oí empezar a gemir de nuevo. Un sonido diferente esta vez. No era una actuación. Era el sonido crudo y feo de la derrota. El hechizo se había roto. La que arreglaba todo había terminado su turno. El enfrentamiento final no fue en un lugar público. Fue, quizás apropiadamente, en el único lugar donde mi familia siempre se había sentido más superior a mí, mi propio apartamento. Había pasado una semana desde el incidente en la biblioteca. Hice que seguridad me escoltara a mi coche durante 2 días, pero luego las llamadas y los mensajes de texto cesaron. El silencio era pesado, desconcertante. El señor Harrison me había informado que el tribunal había aprobado la petición. Los fondos ya estaban en movimiento, siendo transferidos al Fondo de Preservación de la universidad. Legalmente había terminado, pero sabía que para ellos no. Aparecieron un domingo por la tarde. Los oí antes de verlos, discutiendo en el pasillo fuera de mi puerta. Luego, un golpe agudo y frenético. No el toque perezoso de Andrew,
no el golpeteo insistente de Sharon. Este era un golpe de pánico puro. Miré por la mirilla. Eran ambos. Sharon se veía terrible. Era visiblemente más pequeña, envejecida 10 años en una semana. Andrew estaba a su lado, su rostro pálido e hinchado. Abrí la puerta. No dije entren. Simplemente la abrí y me quedé allí, bloqueando la entrada. Jennifer, comenzó Sharon, su voz un susurro. Nosotros recibimos una carta del tribunal. Es real. El dinero se ha ido. Sí, dije. Lo sé. Fue transferido el viernes. Dejaste que sucediera. La voz de Andrew era un chillido de sorpresa. Me miraba como si fuera una extraña. ¿Realmente lo dejaste ir? No había nada que dejar ir, Andrew, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Es un fideicomiso irrevocable. En el momento en que ingresaste el PIN, el proceso comenzó. Yo solo presenté la documentación. Podrías haber mentido, chilló Sharon, su antiguo fuego regresando por un segundo. Podrías haberle dicho a Harrison que tú hiciste las compras. Podrías haberlo protegido. ¿Protegerlo?, pregunté, y por primera vez, mi propia voz se alzó. ¿Protegerlo? He estado protegiéndolo toda su vida, mamá, ¿de qué? De las consecuencias. Lo he protegido de las malas notas, de los vecinos enfadados, de los cobradores de deudas, de su propia e impresionante incompetencia. He sido su escudo. ¿Y qué obtuve a cambio? Un hermano que piensa que está bien robarme mientras estoy enferma en la cama. ¿Y qué obtuvo él? Un chico de 21 años que nunca ha trabajado un día en su vida, que tiene 0 habilidades y que acaba de tirar $250,000 de red de seguridad en zapatillas. No hables así de él. Sharon se abalanzó hacia adelante, pero no me inmuté. No, van a escuchar. Ambos vinieron aquí. Van a escuchar. Apunté con un dedo a Andrew. Tú, no eres un operador de criptomonedas. No eres un influencer. Eres un desertor universitario desempleado que vive de su madre, quien a su vez vive de su hija. Eres una sanguijuela. Y tú, dije, volviéndome hacia mi madre, eres la que lo crió para ser así. Eres la que le dijo que era un genio, que era especial, que merecía el mundo, y que la aburrida y responsable Jennifer debería ser la que pagara por ello. Tú lo arruinaste, mamá. No yo. Tú. Ambos quedaron atónitos en silencio, sorprendidos por el veneno. La archivista tranquila y tímida había desaparecido. El dinero se ha ido, dije, mi voz volviendo a una calma fría y plana. Está todo en el fondo de la universidad. Se va a usar para restaurar la vieja torre del reloj y reparar los manuscritos del siglo XVIII. Va a hacer lo que la abuela quería, preservar algo de valor. Andrew solo negó con la cabeza, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Mi vida tenía valor, susurró. Entonces deberías haberla valorado, respondí. Deberías haber leído el documento. Deberías haber escuchado. Deberías haber, por una vez en tu vida de consentido, no ser un niño egoísta y codicioso. Y entonces, el momento triunfal final. Andrew, mi hermano, el niño dorado, se volvió hacia nuestra madre. Su rostro, que siempre había estado lleno de arrogancia, ahora estaba simplemente vacío. Vacío y enojado. Me dijiste que todo estaría bien, dijo, su voz temblando. Me dijiste que solo estaba fanfarroneando. Me dijiste que era mi dinero. Me dijiste que lo tomara. Andrew, cariño, yo. Yo pensé, tartamudeó Sharon, tratando de alcanzarlo. ¿Pensaste?, gritó, apartándose de ella. ¿Pensaste? Me costaste todo, arruinaste mi vida. Estaba tratando de ayudarte, lloró ella. Nunca me ayudas, solo empeoras las cosas. Se dio la vuelta y se fue furioso por el pasillo, golpeando la pared con el puño mientras se iba. No miró hacia atrás. Sharon se quedó allí, congelada, viéndolo irse. Había perdido. Había perdido el dinero, pero más importante, lo había perdido a él, el niño dorado,
adorador y dependiente, alrededor del cual había construido toda su identidad. Se había ido, y finalmente la vio por lo que era, la arquitecta de su ruina. Se volvió hacia mí, su rostro una máscara hueca de desesperación. Abrió la boca y luego la cerró. No quedaba nada que decir. No había más amenazas, ni más lágrimas, ni más manipulación que pudiera funcionar. Solo la miré. Adiós, mamá, dije. Y por segunda vez en mi vida, le cerré la puerta a un miembro de mi familia, finalmente y completamente en paz. La caída de Sharon y Andrew no fue una explosión dramática. Fue un colapso lento y silencioso, como una casa hundiéndose en sus propios cimientos. Andrew, despojado de su herencia y ahora viendo a su madre como el veneno en su pozo, hizo lo único que nunca creí posible. ¿Se fue? Hizo una maleta, vendió sus nuevas zapatillas y su iPhone por una fracción de lo que había pagado, y compró un billete de autobús. Se fue a vivir con nuestra tía, la hermana de mi padre, a otro estado. Lo último que supe es que ella lo estaba haciendo trabajar en un empleo manual, despertándose a las 5 de la mañana todos los días. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a la fría y dura realidad de existir sin una red de seguridad. Si aprendería de ello, no lo sabía, pero al menos estaba fuera de mi órbita. La ruina de Sharon fue más profunda. Su mundo entero había girado en torno a la fantasía del futuro éxito de Andrew, un éxito que ella creía garantizado por el dinero de mi abuela. Con el dinero desaparecido y Andrew culpándola por ello, su propósito se evaporó. Su trabajo como agente inmobiliaria sufrió. Estaba demasiado distraída, demasiado amargada para mantener la fachada brillante y optimista que su trabajo requería. Los clientes se agotaron. Se retrasó en los pagos de su condominio. 6 meses después de nuestro enfrentamiento final, se vio obligada a venderlo y mudarse a un pequeño y sombrío apartamento de alquiler. Intentó reconciliarse, por supuesto. Me envió un correo electrónico largo y divagante lleno de excusas, autocompasión y disculpas a medias. Lo he perdido todo, Jennifer. Tenías razón. Solo quería lo mejor para él. Lo leí y luego lo moví a la carpeta familiar en mi archivo y no respondí. En cuanto a mí, mi vida floreció en su ausencia. Un gran peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba se había levantado. Mi apartamento era verdaderamente mío. Mi dinero era mío. Mi tiempo era mío. Ya no era la que arreglaba los problemas de la familia. Y la libertad era embriagadora. Aproximadamente un mes después de que los fondos se liquidaran, recibí una carta formal del rector de la universidad. Era una invitación a una pequeña ceremonia. Fui, curiosa. En la ceremonia, desvelaron una placa en el recién restaurado gran pórtico de la biblioteca principal. Decía, estas restauraciones fueron posibles gracias a una generosa donación del Fondo de Preservación Histórica Grace M. Mi jefe, el director de los archivos, me encontró después. Jennifer, dijo, estrechándome la mano cálidamente. Todos oímos lo que hiciste. La forma en que defendiste la integridad de ese fideicomiso. Fue notable. Tu abuela estaría increíblemente orgullosa. Miré la placa, la piedra limpia y brillante, las letras grabadas profundamente. Tenía razón. Lo estaría. Había cenado con el señor Harrison unas semanas antes. Él había insistido en invitarme a celebrar. Durante el postre, me había mirado con una sonrisa triste. Tu abuela era una mujer muy inteligente, dijo. Sabía que esto sucedería. Sabía desde el día en que nació Andrew que él y Sharon intentarían dilapidar su legado. No escribió esa cláusula de anulación solo para proteger el dinero, Jennifer. ¿Qué quiere decir?, pregunté. La escribió para protegerte a ti. Sabía que era la única forma de liberarte. Tenía razón. Fue su último regalo para mí. No fue dinero ni una casa. Fue una elección. Fue el permiso legal e inquebrantable que necesitaba para finalmente dejar de ser su roca y empezar a ser mi propia persona.